Bueno, buenas tardes, maestra Lea. Muy ¿Cómo se buenas encuentra? tardes, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces la finalidad, digamos, de este conversatorio es, como le había comentado, recabar un poco de información con el fin de generar un documento que nos sirva de insumo para hacer un plan especial de salvaguarda del joropo llanero, digamos, como bien lo decía el compañero Pablo, sobre todo el joropo llanero colombiano, con sus particularidades, con sus historiografías y digamos, con las maneras como él se ha desarrollado. Entonces, me gustaría conocer su nombre completo, su lugar de origen. Bueno, yo soy Leda María Fernández Gómez, soy bailadora de joropo tradicional. Llevo 40 años en mi labor como bailadora y como formadora. Mi origen, soy nacida y criada en Villavicencio Meta y hace aproximadamente 26, 27 años vivo acá en Casanare. Primero vivía en Paz de Ariporo y de Paz de Ariporo me vine a vivir aquí a Yopal por cuestiones laborales. Y pues gracias a Dios aquí he estado formando y trabajando en diferentes partes con la gobernación, con la alcaldía y con entidades privadas, con las instituciones educativas y ahí voy con mi trabajo. ¿Qué la llevó al tema del baile de la danza, maestra Leda? Bueno, eso fue una cuestión familiar. Yo más o menos tenía unos ciertos pinitos de baile y pues mi padre, él era, él era luthier con su compañero amigo de vida, que era el maestro Olimpo Díaz, de luthier de Villavicencio. Y con él trabajaba un señor que llamaba José Abel Carrillo. Entonces yo tenía escasitamente como unos 16, 17 añitos. Y por cuestiones de enfermedad, de salud, yo no podía estudiar. Me dejaron 2 añitos que no podía estudiar. Entonces, en esos 2 años me superé, me cuidé, me cuidaron mis padres y aproveché ese espacio para seguir con mi baile, que era lo que me llamaba la atención, lo que más me gustaba. Entonces, empecé a asistir a la escuela de formación que tenía en esa época el META, que era Extensión Cultural, se llamaba Extensión Cultural. Y pues de ahí ya empecé con mi baile, ya empecé a dar mis primeros pinitos en diferentes festivales nacionales e internacionales y hacía parte del grupo de José Abel Carrillo de ahí de extensión cultural, cuando eso no era instituto ni era academia, nada, era extensión cultural, que era la Secretaría de Cultura y Turismo de Villavicencio. Cuéntame un poco de la historia de tu padre, el luthier. ¿Qué instrumentos él trabajaba? ¿Cómo aprendió el oficio? ¿Cuál es el origen Él de él? construía con Don Olimpo y con él construía, ellos hacían arpas, maracas, guitarras, cuatros, bandolas, todo lo que tuviera que ver con instrumentos de cuerda, Mm. ¿sí? Entonces ya él después se separó, ya mis hermanos estaban más, mis hermanos menores, porque yo soy la mayor, mis hermanos menores ya están un poquito más grandes, entonces empezó a abrir su taller, su almacén, y ya, ¿Y ellos pero de dónde? en Villavicencio. Y ellos eran nacidos en Villavicencio. Todos somos nacidos en Ah, Villavicencio. bueno, qué bien. ¿Y él dónde aprendió ese oficio? Tan Ahí pequeño. mismo con Don Olimpo Con Don trabajando. Olimpo. Sí, Y Don Olimpo, él Villavicencio. sí, en Villavicencio. Ah, bueno. Ellos ya pasaron a una historia, le dejaron ese legado a mis hermanos. Don Olimpo le dejó su legado a sus hijos, a uno de sus hijos, Ujú. que es el que hoy en día hace instrumentos para muchas partes de Colombia. Ah, bueno, se mantiene la Sí, tradición se mantiene la tradición y mis hermanitos también sostienen la tradición en en Villavicencio. Villavicencio. Ah, Sí. bueno. ¿Quiénes son sus mejores clientes de ellos? Pues ese es relativo a veces, los mejores clientes.
son los mismos músicos, inclusive personas que han venido del exterior, han venido a llevar instrumentos para Italia, para Francia, por ejemplo, las arpas, que son las más llamativas y son las más costositas, ellos han hecho instrumentos para sacar del país. ¿Y los hacen por encargo o Sí, sí, por encargo. Uno por encargo porque lamentablemente, pues como de muchos años para acá se expandió la fábrica de instrumentos, ¿sí? Entonces ya todo el mundo hace. y maestra Lea, una pregunta, ellos, digamos, tomaban sus instrumentos y armaban su especie de parrandos, ¿eso tuvo algo que ver con tu inspiración hacia la danza? No, la inspiración mía hacia la danza fue porque mi papá era, él, aparte de luthier, era músico. Él tocaba guitarra, tiple, él tocaba bandola, todos esos instrumentos de cuerda. Y él acompañaba a mi abuelo, que era bandolista pero bandolista de música colombiana, ¿sí? Pero él tenía su bandola específica para tocar su música llanera y para tocar su música colombiana. Entonces ellos en las tardes, después de una jornada de trabajo, el, nosotros qué televisión, nosotros no nos tenían televisión, no nos tenían nada. Entonces era disfrutar de escuchar música, de escucharlos a ellos, ¿sí? Y compartir con ellos. Ese era mi hobby, es hacer parte de ahí del grupo de mi papá, mi abuelo. Maestra Lea, haga memoria y trate de ir al primer lugar donde vio bailar joropo. ¿Cómo era el? Resulta que en Villavicencio allá se realizaban 2 festivales, que hoy en día quedó uno solo. En diciembre se realizaba el Festival de la Canción Colombiana. En julio, para estas más o menos estas fechas, se realiza todavía el Torneo Internacional del Joropo. Entonces, mi abuelo le encantaba llevarme a los parques. Nosotros vivimos, la casa paterna queda a una cuadra del Central y la Gobernación. Mm, Entonces, él me llevaba a mí y a mis hermanitas, nos llevaba todas las tardes a mirar presentaciones. ah, Entonces yo decía, me encanta el joropo, yo amo el joropo. Y yo le dije a mi abuelo, le decía a mi abuelo, abuelo, algún día voy a estar en ese escenario. y maestra Leda, ¿cómo vestían? ¿Cómo, o sea, digamos, se ha transformado mucho de esas primeras imágenes a lo que hoy es en día? Sí, sí, decía, si vamos a hablar del traje típico Ujú. o del vestuario normal como era. Sí, el de Bueno, presentación. de presentación, antiguamente las mujeres eran faldas largas Ujú, hasta casi los tobillos. ujú, Hoy en día ya no. Hoy en día es hasta después le han recortado mucho, el traje típico lo han modernizado muchísimo, pero el modernismo ya viene de la parte de Venezuela, ujú. Mm, ¿sí? Ya cuando empezó el joropo a meterse, porque antiguamente en mi época ujú, eran 2 academias que existían en el Meta, que era la de danza folclórica y una que era la departamental donde dictaban clases de joropo, ujú, que el encargado de las clases de joropo, en mi época, estoy hablando de mi época, porque había más atrás que estaba, Héctor Paul Vanegas, un ujú, gran escritor, y ujú. él fue uno de los que formó un grupo de danzas antes de mí, de yo darme a conocer en el Meta con mi joropo. Héctor Paul Vanegas, Ujú. él formaba grupo de danzas. Mientras eso pasaba allí en Villavicencio, ¿qué estaba pasando en Arauca? ¿Qué estaba pasando en Yopal? En Arauca era prácticamente en esa época casi no, cada quien tenía su saber, Mm, pero no lo transmitía, ¿sí? En esa época era, que en paz descanse, la tía de Jesús, Farfán, de Juan Farfán, ujú,
doña Elida Carrillo. Ella participaba en los festivales porque ella tenía su saber, más no, ella no lo compartía. ¿Sí? Lo mismo en el Meta llegó a vivir y a formar parte del baile del joropo, fue, Gladys Definitiva, pero porque ella tenía su saber, Ujú, ¿sí? Y ya de ahí se desprendieron muchos cuando ella empezó a hacer semillitas, ujú. entonces ya de ahí empezaron a salir muchos bailadores, pero no había ese apogeo como lo hay hoy en día. Bueno, y digamos eso en el tema de las escuelas, ¿sí? Pero digamos, ¿cómo era, digamos, en la sabana? ¿Qué estaba pasando también en la sabana? ¿Cómo era el baile allí? ¿Dónde eran los encuentros para el baile? ¿Qué diferenciaba, digamos, el baile de la academia con lo que estaba Por sucediendo? ejemplo, en San Martín Meta, que fue donde yo tuve la oportunidad de criarme unos añitos, allá era en reuniones familiares de fincas, eh, era que se encontraban las familias, Ujú, ¿sí? Y no colocaban música bailable, sino el arpa, el cuatro y las maracas, no ujú. eran más, ¿sí? Y era el parrando seguía de largo. El otro día volvía la gente y se reunía otra vez, así. Sin parlantes. Sin nada de sonido, era a capela y el que le gustaba, hacer sus pinitos de canto, cantaba y el otro también y así, así era como se Y digamos, ¿eso estaba acompañado de canto o era solamente instrumental estos espacios? no, de canto. La gente el cantante cantaba, el contrapunteo también existía, Ah, bueno. sí. ¿Quiénes eran los del contrapunteo? ¿De dónde venían? ¿Quién los convocaba? No, son personas que tenían ese don de contrapuntear, de hacer copla, ¿sí? Muchas veces los asistentes, ¿sí? De O los mismos invitados. ah, Ah, ya. entonces como Julanito sabe cantar, vamos a invitarlo para que venga y se eche unas coplas. Ah, vale, Así perfecto, es. listo. Entonces, esas formas, por ejemplo, ¿cómo se transmitían esos saberes? ¿Había alguien, por ejemplo, que además de memorizarlo, escribiera, que lo enseñara? Sí, claro. Por ejemplo, en esa época en que yo me estaba criando, formando, estaba Héctor Paul Vanegas, estaba Hugo Mantilla por Arauca, estaba Manuel Orozco por San Martín, Manuel Torres por San Martín, un muchacho que llamaba, que es abogado, le decíamos el negro Mora, Gustavo Mora, así, y muchos más que en este momento, la verdad, no los recuerdo, pero sí, cuando se encontraban y cuando hacía el festival en San Martín, porque siempre en todos los años se hace un festival que a propósito lo han cambiado mucho, Ujú. han cambiado las metodologías del festival, entonces pues ya esas personas ya están, porque pues como vienen nuevas generaciones. Sí, maestra. Ahora me pregunto, los medios de comunicación. Digamos, en sus recuerdos de infancia, de juventud, ya existían, digamos, las emisoras, la televisión. Sí, claro, ya existía televisión, el Canal uno creo que Ujú, era, en esa época. Y de radio, sí, en Villavicencio estaba emisora Ondas del Meta, emisora La Voz del Llano y otros programas que había. Estaba Quique Suárez, Enrique Suárez, que es de San Martín, estaba Jairo Solano, que gracias a ujú, Dios todavía lo tenemos en el Meta, y, y Vallillo, que le decíamos Vallillo, pero él es, el nombre de él era Álvaro Coronel Mancipe, que era un araucano ujú. radicado en Villavicencio, y él era el presentador de los eventos culturales en el Meta, y era historiador, y a la vez él era, tenía su programa radial en, en la emisora.
¿Y por qué le pregunto lo de los medios de comunicación? Y es porque yo siempre me he hecho la pregunta si los medios de comunicación tuvieron algún impacto, seguramente, en el tema de lo tradicional en el joropo. No sé si tú, digamos, puedas decirme si es así o no fue así, o sirvió más bien para Bueno, la manifestación. pues claro que sirvió mucho para la manifestación porque ellos dieron a conocer lo que es nuestro joropo, ¿sí? Y pues la verdad, en los pueblos, en los municipios, no se le daba como ese realce, ese valor al baile del joropo, como lo es hoy en día. Hoy en día sí se le ha dado el realce y pues se ha rescatado lo que es el baile tradicional, que desafortunadamente y tristemente la nueva generación ha querido desviar el baile del joropo, llevándolo pues, a un extremo que ya no se baila y no se corre, Ujú. ¿sí? O sea, Ah, comprendo. es triste, pero, Muy pero coreográfico. es, ya, es más, lo han metido más a la parte coreográfica, lo han metido más a la parte que lo han lastimado, para mí lo han lastimado. Porque ya usted para que mire unos abuelos bailando criollo ya son muy poquitos. Ujú. Maestra Lea, no sé si su merced, digamos, recuerde la música de Luis Ariel Rey. Sí, claro, sí, claro. Hábleme un poco de lo que él interpretaba, si digamos hubo transformaciones o si, digamos, la música de él tuvo impacto en el baile. Bueno, Luis Ariel Rey, a él muchos le criticaban era porque se usaba que la pañoleta, él fue de Mm, uno de los que sacó que el rabo gallo, que ujú, llaman, el rabo gallo, y pues yo lo poquito que recuerdo de Luis Ariel Rey, mi papá sí, él sabía mucho de eso, del cómo, porque mi papá compartió mucho con el finadito Luis Ariel Rey. Como ellos tocaban el joropo, en el meta se tocaba el joropo, era en guitarra, ujú, antes de aparecer el arpa, ujú. era guitarra. Entonces, pues se compartían la música y era muy interno, o sea, muy así con las familias y eso, pero que para llevar a competir como hoy en día es el joropo que ya es competitivo, ha cambiado harto. Bueno, ya cambiando un poco vamos a dejar un poquito el tema de la memoria y vamos a entrar ahora en lo más contemporáneo. Y digamos, los planes especiales de salvaguarda, digamos, revisan la historiografía, pero no Sí. necesariamente van a mantener las cosas como eran hace tiempo Antes, y todo no, eso. ya No sé si he hay transformación. evolucionado. Hay muchas cosas que han evolucionado, la verdad. Empezando por el traje típico de el traje típico del llano, en el meta, por ejemplo, en el meta, el vestido era antiguamente hasta acá, hasta los Ujú, tobillos. Las damas se colocaban unas combinaciones que llamaban ujú, combinaciones y una enagua. Y el vestido llevaba enagua, pero debajo de la enagua iba su prenda íntima, que era ujú, la combinación, las mujeres. ujú. Mm. Sí, y digamos, yo soy de Sogamoso, y pues lo que usted me dice coincide mucho con la guabina y el torbellino que Sí, bailan mis señor. abuelos. Ujú. Pero digamos, hoy en día también he visto en Sogamoso, incluso en Tunja, donde estoy viviendo ahora, una proliferación de escuelas de danza del joropo, ¿sí? Tal vez en Bucaramanga también haya En estado Sogamoso viviendo. está una que se llama Viejo Soguero. Viejo Soguero. Hoy en día tengo pues la fortuna de decirlo. Hay un alumno mío que fue alumno mío en proceso de formación. El chico dicta clases ahí en Viejo Soguero.
en Pero ese entonces aspecto. lo que, o sea, es cuando yo miro es, o sea, yo en este momento no me atrevo a inscribirme a una academia de esas porque ya las articulaciones no me dan. Y es que es muy aeróbico además, ¿sí? Y Pues, dependiendo la parte de cómo el instructor se lo enseñe, lo transmita, ¿sí? Porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas adultas mayores y aprenden, ¿sí? y Porque bueno, yo me todo va a refiero su es a medida. Si yo le voy a enseñar a un chico de 14 a 18 años, él me va a exigir más a mí, me va a pedir que le dé más formación porque tiene su capacidad física para moverse más, sí. ¿sí? Entonces, si el instructor tiene las capacidades de manejar las diferentes etapas de la vida de un ser humano, le puede enseñar y puede aprender una persona normal. Sí, entonces, digamos, eso lo estaba comentando un poco para entrar en este tema, y es el tema de la sostenibilidad de la manifestación. O sea, digamos, la cantidad de academias de baile que existen hoy en día son garantía de que la manifestación se sostenga a largo plazo, o no necesariamente implica que como se está enseñando ahora, se replique como ha sido tradicionalmente el joropo. Pues yo pienso, y me disculparán, no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero yo pienso que de la parte de la raíz de las personas que hemos trabajado y hemos llevado el joropo adelante, sí es bueno que no se pierda, ¿sí? Pero siempre y cuando dándole la formación al instructor, a los de las academias, de que no se salgan de lo que es el verdadero joropo, Ujú, ¿sí? Que no tengan por qué, por ejemplo, ya hoy en día no, como el vestido es azul, ujú, entonces el moño es azul y las cotizas son azules. ujú. No, no, porque lo raíz es que el traje es estampado, el de la mujer es estampado, pero las cotizas eran antiguas, antiguamente se usaban era sin adorno, hay que conservarlo. Bueno, cuénteme un poco de ese tema porque me parece interesante. ¿Quién hacía las cotizas? ¿Dónde compraban los vestidos? ¿Quién hacía los adornos? ¿Cómo No, era el proceso de preparación? bueno, en esa parte de lo de los trajes siempre ha habido una persona que son las modistas. Las modistas, ellas se asesoran para hacer trajes. Ujú, Y pues, por ejemplo, en mi caso, a mí me hacían los primeros vestidos, me los hizo mi abuela, los primeritos vestidos. Después, ya una señora amiga que es bailadora o fue bailadora, ya ella empezó a mirar cómo era que se hacían. Entonces dijo, Leda, yo voy a hacer trajes, voy a inventarme cómo hacer los trajes. Es que se me viene a la mente la tela, Las porque telas era una son, tela eh, decorada de son, son flores. telas estampadas, propiamente estampadas, Sí. que no perdían el color. Vea, yo tengo una falda que tiene 40 años esa falda y me acompaña todavía y me queda buena. Y claro que me tocó hacerle reestructuración en la cintura, en la pretina, pues que yo era muy delgaditica y hoy en día ya, pues ya por la edad y todo, me tocó mandarle a arreglar la pretina. Pero la tela está intacta tal como cuando mi mamá me la compró. ¿Y de dónde traían esas telas? Muchas veces las traían de Sogamoso, Almeta, traían de Sogamoso, telas estampadas, otras las traían de por allá de Bucaramanga, Bucaramanga, Cúcuta traían. Y Había un señor de Sogamoso que importaba telas, que murió hace como 2, 3 días, el de un almacén famoso, Águila del Norte, que sí, digamos él importaba esas telas, pero había escuchado también en algún momento que de pronto entraron por Orocué, seguramente mucho tiempo también atrás, sí, ¿no? eso fue muchos las primeras partes de cuando empezaron a transportar, a exportar telas para, para los trajes
que la que se hacían esos trajes elegantes y bonitos eran las, de decirlo así, las terratenientes, las dueñas de Atos, las esposas de los dueños de Atos, porque las que eran digámoslo así, servidumbre, usaban era tela normal, nunca usaban telas estampadas, porque eran muy Mm, costosas. bueno, Mm, eran telas exclusivas. sí. Y bueno, frente a la enseñanza, ¿cómo observa usted qué es la remuneración de un pedagogo, de un instructor? O sea, los instructores del joropo son bien remunerados, del baile del joropo. No, lamentablemente eso es muy triste. Es muy triste decirlo. Mire, yo tengo 40 años y y yo llevo trabajando como 35 años más o menos en la parte de formación. Yo empecé ganándome 900.000 pesos. Estoy hablando de 1992, más o menos 92, sí, porque yo tuve mi hija en el 93. Entonces, en el 92 tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía del municipio de Puerto Rondón, Arauca, donde fue en la primera parte que donde salí de mi familia a trabajar, Ujú, porque yo trabajaba en Villavicencio, ujú, pero en los colegios privados. ujú, Y en los colegios privados lamentablemente le pagan a uno. Yo me ganaba como 1.000 pesos, 2.000 pesos la hora. Y pues vamos a ver que de 30 años para acá, ve 2.000 pesos, 5.000 pesos es plata, ¿sí? Que lamentablemente hoy en día. Pero sí nosotros como formadores, sí no somos no estamos muy bien remunerados. Malos que somos empíricos, que tenemos una trayectoria de 30, 40 años trabajando con el folclore. ujú, Y no lo hablo solamente por el joropo, sino en todas las áreas del folclore. Nosotros y para poder tener un sueldito que más o menos nos pueda sostener, tenemos que estar, mejor dicho, eh, en un nivel pues ya más como por decir un licenciado, pero de igual, tengo compañeros que ya son licenciados y tristemente lo que se ganan en un sueldo lo tienen que duplicar en la seguridad social. O sea, no tenemos un respaldo eh, eh, económico, económico y sostenible. sostenible, ¿sí? Porque nosotros somos por OPS, Ujú. no es más. Maestra Lea, él ya nos está transformando un montón por muchas situaciones que se están dando, ¿sí? La agroindustria, la industria petrolera, las migraciones, todo esto, ¿usted cree que de una u otra manera está amenazando la manifestación del joropo, el baile? Lo que pasa es que con todas esas empresas petroleras, las entidades nuevas que vienen saliendo en estas nuevas generaciones, pues uno ha dado oportunidades para que el folclore crezca, ¿sí? Porque ellos, por ejemplo, yo tengo entendido y tenía entendido de que em, la parte petrolera ha apoyado a muchas instituciones de formaciones de danza llanera, de danza folclórica, ellos han apoyado. Y pues que en la parte ambiental, sí, terrible y triste. Maestra Lea, que cuando recién la escuché, estaba hablando un poco de lo venezolano. Entonces, eh, ¿qué, qué han aportado o qué llegó de ellos y qué no es de ellos en el foro ¿De quién? de los venezolanos? Bueno, de ellos es somos un solo folclore. Ujú, Sí, somos un solo folclore. Ellos dicen que supuestamente que el joropo es de ellos, que donde nació el joropo, ¿no? El joropo nació también aquí en Casanare.
aquí en el Meta, en el Arauca. ujú, Nació Arauca Casanare, ujú, pero que no era muy restringido, o sea, ujú, en esa época no había competencias, ujú. no, pero Mm, sí se bailaba joropo en Casanare, claro, sí se bailaba joropo en el Meta, ujú, no igual como lo hacían en Venezuela, ujú. ¿sí? Pero sí se bailaba joropo. Y maestra, una pregunta, ¿cómo podemos darle sostenibilidad al baile del foro? ¿Qué se necesita fortalecer? ¿Qué se necesitan en las políticas públicas? ¿Qué podemos dejar en un plan de salvaguarda para este tema? Que los procesos de formación en la parte del joropo sean consecutivos, no sean a corto plazo, Mm, ¿sí? Y, por ejemplo, crear escuelas de formación en la parte del joropo tradicional, en la parte del coreográfico, en la parte de danza folclórica también. mm. Necesitamos preservar y mantener nuestra cultura llanera, nuestra cultura colombiana, que no se pierda. Bueno, maestra, pues si quiere agregar algo. Mm, No, ante todo y primero que todo, darle las gracias a ustedes por la invitación, em, y vamos para adelante.